Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenos días. Espero que estén bien, espero que sigamos bien, que se hayan levantado temprano para que compartamos este programa que tenemos para hoy. Yo soy el médico natural, el doctor Torres La Paz. Yo espero que en sus hogares no tengan el problema que yo tengo con las imágenes aquí, porque hay un problemita serio ahí, pero bueno, vamos a ver si fuera de aquí no hay ese problema. Pues recordándole que estamos en la Doctor Delgado 206 aquí en Santo Domingo y en Las Carreras, esquina Sánchez en Santiago. Teléfono 687-3476 y en Santiago 580-1116. En Santo Domingo trabajamos de lunes a jueves y en Santiago voy todos los viernes, pero allá está la doctora Jaques, que está recibiendo sus llamadas desde ahora. Así que el teléfono lo tienen por ahí, Leo se lo pone, mira, ahí tiene el teléfono, también le puede mandar su correo por WhatsApp. No me la llamen por WhatsApp porque la llamada no entra muy mal, pero sí le puede poner su correo y entonces ya le contesta. Se puede comenzar un diálogo desde ahora. A mí, usted puede comenzar a mandarme mensaje a través del teléfono 809-855-3585. 809-855-3585. Yo se lo contestaré cuando llegue a la casa, porque la pregunta de hoy la vamos a contestar o en línea o por el correo electrónico, que ustedes lo tienen también. Pues he decidido en este año, por ejemplo, no hablar de enfermedades, sino enfermos. Todo el mundo sabe lo que tiene. Entonces, lo que vamos a hacer es una lucha un poco agresiva, por decirlo así, contra los tratamientos que solamente son paliativos, solamente le quitan al paciente el síntoma momentáneo, es como el célebre jugo o agua de azúcar al niño que tiene hambre. Le quita el hambre por 10 o 15 minutos, pero ahí vuelve otra vez. Entonces vamos a hablar precisamente de las cosas que son fundamentales en la vida del paciente. Hay factores tremendos que están socavando durante muchísimo tiempo con la vida de los pacientes. Y hay gente que no le para bola, hay muchísima gente que no le para bola, porque hay muchísima gente que vino al mundo sin un propósito definido, vinieron producto de un encuentro casual o de una necesidad de satisfacer una necesidad biológica como es el sexo, y ahí salió un muchacho, pero ni le importa a uno ni le importa a otro. Entonces esta persona nació y ves como una semilla que el viento se llevó y cayó en cualquier lugar del mundo. Si hay agua, prospera, y si no, pues se muere. Entonces, pero sí hay muchísima gente que está desorientado, muy desorientado, y que está pasando trabajo precisamente por la desinformación o mala información, que muchas veces es desinteresada, pero muchas veces es información muy interesada precisamente para tener un paciente ordeñándolo como el granjero la vaca, ¿no? Entonces, durante muchísimo tiempo, oye, no es casualidad, yo dentro de 2 meses voy a cumplir nada más y nada menos que 18 años en este canal, pero voy a cumplir, ¿sabe cuánto? Pues nada más y nada menos que 27 años hablándole a la gente casi todos los días de medicina natural o alternativa. Nunca, 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 ni cuando vino Kosovo, yo falté a un programa. Nunca falté, nunca he faltado a un programa durante 27 años. Cuando estaba en Clarín y Continental lo hacía de lunes a sábado, de lunes a viernes, y los domingos también aquí en el canal. Durante un tiempo lo hice de lunes a viernes y luego los domingos, durante más de un año. Y nunca he faltado a un programa por problema de salud. Y eso no es casual,
muchos amigos ya se fueron a dormir, muchas personas que comenzaron conmigo, que comenzaron a ver mis programas, mis disertaciones, cuando yo arranqué, pues ya no están entre nosotros. Y hay algo tiene que estar pasando. Yo realmente tengo lo que le llaman un gen de longevidad. Mis familias eran longevos, pero todo el mundo tenía familia longevo cuando la gente comía saludable. O sea, cuando la gente se alimentó sanamente, pues la gente duraba mucho y vivía mucho. Pero la gente no conceptualiza, no usa la lógica, no asocia dos cosas que van paralelas, que son el consumismo, la proliferación de los centros de expendio de comida, la inmensa mayoría comida procesada, y el desarrollo y el crecimiento vertiginoso de las enfermedades, y con ellas los centros que proveen servicios de hasta cierto punto de calmante, porque es lo que se va a buscar precisamente al médico, va a buscar un calmante. Entonces tenemos un problema de desinformación por un lado, desorientación muy frecuente y mala información por otro lado. Y las cosas van encadenadas, ¿no? Hemos hablado durante un tiempo que la vida nació en el agua, porque de acuerdo a los estudios antropológicos, el mundo, lo que podría llamarse el planeta Tierra, estaba completamente cubierto de agua. Y las aguas se fueron recogiendo, y entonces en la parte donde estaba el agua, pues nació la vida, se pobló, pero la vida nació en el agua. Eso está demostrado científicamente. Los primeros seres eran unicelulares, eran como una ameba, como una bacteria que era unicelular, una sola célula que hacía todas las funciones. Entonces, por necesidades, por obligación, los seres vivientes se fueron diversificando, se fueron aclimatando al medio, y evidentemente eso, como consecuencia, hubo que tener la adaptación, tuvieron que adaptarse a las circunstancias ambientales. Entonces, esa adaptación trajo la diversificación de las funciones del cuerpo. Ante una bacteria, por ejemplo, la ameba, que es una bacteria que produce mucho daño en el cuerpo, es una bacteria unicelular, nada más tiene una sola célula, y esa célula hace todo. Pero imagínese usted cuántas células no tendrá un hipopótamo o un elefante. Pero la célula sigue siendo pequeñísima, pequeñísima, pequeñísima. Nadie ve una ameba con las manos, con sus propios ojos, ni siquiera con lupa. Tiene que usar un aumento grandísimo para poder verla. Y ese bicho, que produce muchas muertes en el mundo, nada más tiene una sola célula, igual que un espermatozoide, igual que un óvulo. Una sola célula. Entonces, que resulta que para que el ser humano se tuvo que aclimatar, pero recuerden que las plantas nacieron primero que los animales. Luego nacieron los animales que se alimentaron de las plantas, y luego vinimos los humanos, que si usted quiere es una especie un poco más evolucionada, pero nos alimentamos de la planta y de los animales. Entonces, cuando la ciencia o la supuesta ciencia se pone contrario a la naturaleza, cuando pretende contradecir las leyes de la naturaleza, entonces hay un conflicto muy grande. Muchas veces hay un conflicto de intereses. Durante todos los días yo veo enfermos. La mayor parte de las enfermedades que veo son inventadas fundamentalmente por los médicos. Por ejemplo, el primer paciente que yo vi el viernes en Santiago. Recuérdese que los viernes voy a Santiago. Durante la semana la doctora está allá, pero yo voy precisamente los viernes. Ella está de lunes a jueves y yo voy los viernes. Pues
Mi primer paciente, una muchacha joven de 30 y pico de años, fue por ahí después de visitar todos los centros que pudo y cada uno le decía una cosa diferente. Finalmente ella termina en un centro de evaluación cardiovascular donde le diagnostican que tiene problemas del corazón. Ella siente una serie de molestias en lo que llaman la zona del precordio y por supuesto la gente de la clínica se frotan las manos. No, tiene problemas del corazón, hay que hacerle esto, probablemente habrá que hacerle una cirugía. Una persona de 30 y pico de años, joven, buena moza, y va con su pareja. Afortunadamente yo conocí a la pareja y la pareja me dice 3 cosas. Recuerden lo que dice el poeta, siempre hay por quién vivir, por quién luchar y a quién amar. El que no tiene eso es muy posible que tenga poca meta. En la vida hay que tener propósito, ¿eh? Si usted quiere, si usted es filósofo, si usted es creyente, si usted no es creyente, pero hay que tener un propósito, un porqué. Entonces resulta que me dice la pareja, esta es mi tosecita que no me deja en enero. Lo primero que me dice la pareja, esta muchacha no sabe leer ni escribir. Su familia todos están fuera del país, especialmente las hembras. Y viven produciendo dinero y haciendo inversiones en el país. Los varones se quedaron y tienen una sola diversión, tomar bebida alcohólica, sea con lo que le mandan o con lo que producen. Ella bebe como las buenas mujeres, bebía Brugal, de que las mujeres no beben Brugal, pero ella bebe Brugal. Segundo, después, por alguna razón, dejó de beber Brugal y bebe cerveza consuetudinaria, 4, 5 cervezas, 10 cervezas. Una mujer joven. Pero ¿por qué se bebe, señores? ¿Por qué, decía el poeta? ¿Por qué bebo? Simplemente para amortiguar la pena, para amortiguar el sufrimiento. Es una forma de evasión. Beber se llama una forma de evasión. El que bebe no piensa, el que no piensa no peca, como decía el borracho. Y dice que los que no pecan van al cielo. Bueno, fíjense lo que se le sale por ahí. Entonces esta persona gasta lo que no tiene en 2 cosas. En vicio, cerveza, alcohol. Y segundo, en médico. ¿Qué va a suceder? Decía Martín Fierro, que si te sientes muy feliz, sin temores y sin miedo, que no se te ocurra jamás hacerte un chequeo médico, porque te vas a enterar sin siquiera sospechar lo que está llegando a las últimas, aunque te cueste creerlo. 1934, escribió ese poeta argentino eso. Entonces, ¿por qué? Porque el médico siempre te va a encontrar algo. Y entonces ahora, como están tan unidos, o estamos tan unidos los médicos, entonces resulta que no se come solo, no son PLDistas, no comen solo. Uno necesita que te hagan una sonografía, el otro una resonancia, y ahora se han inventado montones de estudios que en el fondo no reflejan nada. Esta paciente, después de hacerle una evaluación cardiovascular, resulta que tiene problemas cardíacos. Yo le digo, señorita, usted tiene cualquier otra cosa menos problema del corazón. Y le intento desmontarle ese tinglado que ella tiene, que lo tiene, precisamente porque en la vida ella se ha quedado, y entonces no ve camino. Porque hay muchísimas cosas que en la vida antes usted no necesitaba leer y escribir, porque para contar no se necesita leer y escribir, y como lo que se contaban eran fundamentalmente o morocotas los que tenían propiedades como mi abuelo, o simplemente contaban los animales, en fin, no se necesitaba, no había computadora, no había calculadora, entonces la gente no necesitaba esa gran cosa, ¿no? Pero ahora sí, ahora las cosas cambian. Entonces, se quedó y ve una distancia muy grande entre los que están en Europa y ella. Entonces, ¿qué resulta?
esta muchacha cayó en mano, cayó en la trampa, cayó en el anzuelo de visitar el médico porque nadie la pudo orientar. Entonces, hay montones de cosas que suceden por una falta de orientación y precisamente porque uno se quedó, muchos progresan, otros no progresan, muchos van a la escuela porque entienden que es necesario y otros no van porque simplemente no les interesa. Pero yo pienso a veces que la educación es una adicción, Cuando tú llegas al primer curso, hoy te dice el muchachito que te pasa, yo estoy en segundo, ¿y qué se enseña en el segundo? Pero muchísimas cosas, entonces ya tú quieres llegar al segundo, y así tú quieres y quieres y quieres. Yo quisiera poder estudiar todos los días quisiera estar en un aula aprendiendo. ¿Pero para qué? No simplemente para saber, porque el saber te da poder. El saber te da poder. Entonces, hay cosas, señores, que estas son exclusivamente para gente que piensa y conceptualiza. Para gente que piensa y conceptualiza. Ya le dije que hay montones de personas que tienen 10, 15, 20 años yendo al médico a tratarse la presión. Otros tienen 10, 15 años tratándose la diabetes. Y así sucesivamente. El profesor que a mí me dio clase de diabetes, porque no recuerdo que me dieran endocrinología, el que me dio diabetes murió de diabetes. Yo lo vi muchas veces en su consultorio cenando, o sea, iba a dar clase en la tarde, pero se llevaba la cena para el consultorio, y ahí delante de los pacientes en la sala de espera, él cenando ¿con qué? Con guineo con huevo, a veces me invitó y yo lo vi precisamente cenando pero él murió de diabetes. El fundador del Instituto de la Diabetes, que hoy es una monstruosidad, murió de diabetes. Yo no tengo un solo paciente en 20 y pico de años, en 27 años que tengo tratando pacientes diabéticos, no tengo un solo paciente que haya que cortarle un dedo, después que esté en tratamiento conmigo. Ahora, si no siguen mi orientación, entonces ya ahí hay problema. Entonces, hay personas que entienden que si no comen una cosa o que si no se acuestan llenos, entonces se van a morir de noche de hambre, lo cual realmente no es verdad y ellos lo saben. Entonces, nadie le echa combustible al vehículo cuando llega a la marquesina. Ay, que el vehículo que tiene es un cuarto de gasolina. Déjame yo ya sale de la casa después que llegó a echarle gasolina al vehículo para que el vehículo amanezca lleno. Nadie hace eso. Todo el mundo sabe, si los animales vivieron primero que nosotros y han sobrevivido, es porque han hecho lo que vinieron a hacer, excepto que lo cojan y lo encierren y comiencen a maltratarlo, a mal alimentarlo. Entonces resulta que si usted se fija en los animales, pues los animales nos sirven, nos alimentan y han vivido más que nosotros. Cuando están silvestres, viviendo, se levantan, amanece el día y echan a andar, como dice el poeta, y andan comiendo y bebiendo hasta que hay sol. Pues resulta que los médicos le han prohibido a los pacientes, aparte de la vida sedentaria que llevamos, trabajando en la sombra, en aire acondicionado, los médicos le han prohibido al paciente que coja sol. Pero resulta que ningún ciudadano de esos que anda trabajando por ahí de sol a sol, haciendo mezcla y poniendo blog, o trabajando con una azada o un machete en el campo, no he visto el primero todavía con cáncer de la piel. El primero yo no lo he visto con cáncer de la piel. Dicen los americanos que el cáncer más frecuente es el melanoma, que es el cáncer de la piel. Yo no he visto el primero en un obrero. No lo he visto el primero.
Entonces resulta que ellos le prohíben el sol, pero los animales que vinieron a alimentarnos a nosotros se levantan cuando sale el sol. Y cuando se pone el sol, entonces vienen los animales y se recogen. Los rumiantes comienzan a regurgitar lo que comieron durante el día y las gallinas simplemente comienzan a comer y a botar por detrás. Amanece el día y echan a andar, se fue el sol y entonces se recoge. No tomamos eso en cuenta. Los animales se reproducen como las cucarachas cuando están sueltos comiendo libremente. Échele maíz a las gallinas. Las gallinas mías y yo nos llevamos muy bien. Cuando yo llego, ellas siempre piensan que le llevo algo. Bueno, le llevo siempre. Le traigo, por ejemplo, los sábados en la tarde o los domingos, le traigo mucho maíz. Ellas esperan que yo le lleve algo. Échele maíz a la gallina y no le pide más nada. Dele maíz y agua y sol. Y ponen huevos que la mitad es mucho. Se reproducen, que para qué le cuento. Dele pangola a la vaca o al chivo. Dele pangola a la vaca o al chivo. Y cuando le da pangola a la vaca o al chivo, las vacas se reproducen sin médico, sin veterinario, sin nada. Dele pangola y póngale agua. O dele donde ellas puedan tener agua. Y entonces, ¿qué resulta? Las vacas nunca sufren de anemia, las gallinas nunca sufren de anemia, los chivos nunca sufren de anemia. Entonces nosotros tenemos que comer un buffet, una mesa llena de platos diferentes para ir probando y comer desde que amanece hasta que nos acostamos. ¿Por qué? Porque nadie sabe, nadie entiende que si usted le echa gasolina a un vehículo y no lo prende, la gasolina no se consume. Cuando usted se llena el estómago y se acuesta, se llenó el estómago y se va a acostar, ¿qué va a pasar con el estómago, con el tubo digestivo? Simplemente el tubo digestivo va a comenzar a trabajar, como cuando usted se acuesta y se va la luz y entra la planta eléctrica. El tubo digestivo va a comenzar a procesar esos alimentos que usted está comiendo. ¿Y qué va a suceder? Que el tubo digestivo le va a pedir sangre al corazón y le va a pedir hormonas al cuerpo, al páncreas, al hígado. Entonces el trabajo que tiene que hacer el hígado para desintoxicar de lo que usted se comió en el día no lo podrá hacer durante la noche porque usted le ha dado trabajo, usted no le da tiempo para descansar. ¿Qué va a suceder con el corazón? Bueno, que el corazón no podrá entrar en la pausa que él hace, como hacen los vehículos de la onza o de los metros, que de 12 a 1 de la madrugada, si es que están trabajando, van más lento porque hay menos gente en los andares. El corazón va más lento. ¿Y quién va más rápido mientras usted duerme? Bueno, el intestino, porque usted lo llenó de comida. Y entonces el corazón va a trabajar más conforme trabaja todo el día, sin poder descansar un segundo. Entonces va a trabajar también durante la noche, porque usted le dio su real y santísima gana de darse una llenura de cosas que no le van a aportar nada. No le van a aportar nada. Entonces el cerebro necesita desintoxicarse, el cerebro necesita procesar información. ¿Quién no se ha acostado con una gran preocupación pensando que el mundo se va a acabar por una noticia que le dieron, por un problema que tuvo, y al otro día se despierta viendo la cosa de otro color, viendo la cosa que no era tan grande como usted pensaba, que el mundo no se va a acabar por eso? ¿Quién no se le ha muerto un ser querido y piensa que se va a morir? La viuda, la madre del muchacho, del niño, de lo que sea, y piensa que se va a morir. ¿Por qué? Porque se le ha ido un pedazo del alma, y eso es verdad. Pero resulta que el pedazo del alma que se le fue, que tenía un espacio grande en lo que yo llamo el universo afectivo, entonces resulta que ese espacio de ese universo afectivo va a ser llenado por otras cosas. Yo recuerdo perfectamente cuando vino una vez un ciclón en la calle Pasteur,
habían grandes matas de almendra, almendros de esos que se tuvieron que adaptar al clima de aquí. Y esos almendros fueron arrancados de raíces. Y en la calle no se podía pasar, no solo por los troncos, sino porque las raíces habían cogido gran parte de las aceras, pero también de la calle. Y entonces vinieron las brigadas, cortaron los troncos, se llevaron los troncos, pero no vi nunca echándole un camión de cacajo, ni de tierra, ni nada, a los hoyos que habían dejado las raíces al arrancarse. Y con el tiempo que pasó, la tierra se fue expandiendo y cumplió. Eso mismo me sucedió en Higüero. Matas de pinos que tenían yo no sé cuántos años fueron arrancadas de raíces. Hubo que cortarla, hubo que buscar tractores para remover los troncos tan grandes y tan voluminosos. Nunca cogimos una pala ni un greda para tapar esos grandes hoyos que habían dejado las raíces. Y sin embargo el tiempo los tapó y usted pasa por ahí y usted nunca piensa que ahí hubo una mata de pino, ni mucho menos. Eso mismo sucede con el corazón, eso mismo sucede con la pena, eso mismo sucede con los problemas. Dice que el tiempo es el mejor remedio para todo. Entonces, si usted se da una llenura de noche, entonces usted pone el cerebro a trabajar. Usted pone, no solo va a trabajar el estómago, va a trabajar el cerebro, porque el cerebro es que controla las hormonas. Y entonces, ¿qué resulta? Pues el cerebro no podrá trabajar, no podrá hacer el trabajo que él tiene. Ya les expliqué que hay un proceso circadiano, un proceso que gira como las agujas del reloj para la desintoxicación, y que los alimentos tienen también su forma de ser ingeridos durante un determinado tiempo. Si alguien viaja de aquí, por ejemplo, sale de aquí a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde y se monta en un avión para España o Francia, llega allá a las 7 de la mañana. Llega allá a las 7 de la mañana, pero en el avión durmió muy mal. Y cuando llega allá a las 7 de la mañana, que es la hora de levantarse aquí, entonces allá tiene sueño. Pero allá no puede dormir por las razones que sea. Y necesita 1 o 2 semanas para adaptarse. ¿Qué pasa? Bueno, que la hormona que le produce a usted el sueño se alteró. Se alteró lo que le llaman el ritmo circadiano. Y entonces se presenta un fenómeno que le llaman Jack Lock. O sea que hay un vacío. Entonces, de todas estas cosas que montones de gente, bueno, mi cuerpo yo lo encontré cuando yo tuve conciencia de mí, yo encontré el cuerpo y yo como lo que hay en el ambiente. Eso es lo que muchísima gente dicen y hacen. Entonces, pero, ok, fantástico. En mi casa se comía arroz. Pero el arroz que se comía allá era un arroz que mi papá sembraba. Un arroz que cosechaba sin ningún tipo de químico. Y ese arroz se guardaba y cuando se necesitaba lo cogían y lo descascaraban en el pilón. Ese arroz tenía todos sus nutrientes, nadie se estreñía, la habichuela por igual y la carne de los animales y de los animales sueltos. Nadie se enfermaba. Mi papá la primera vez que fue al médico, hace como 15 años, fue al médico porque realmente me dijo que tenía problemas. ¿Cuál fue el problema? Nunca se quiso operar de la vista y se sintió mal, perdió la vista, la fue perdiendo, perdió la visión y entonces ahí perdió el sentido de la vida. Entonces, cuando la gente comía sano y cogía sol, tenía actividad física, porque eso sí no se sentaban a dormir. Por supuesto, sin problema y sin preocupación. Entonces la gente vivía, que para qué le cuento. Pero hay cosas que se mantienen. Si yo le digo, mi hermano menor que yo,
que yo le llevaba 1 año, hace tiempo que está enterrada. Una hermana menor que yo le llevaba 5 años, hace tiempo que está enterrada. Pero mi hermana mayor, la mayor de todos, tiene 90 y largos años, y mi hermano mayor, el mayor de los varones, acaba de morir, porque fue a España, se fueron unas hijas a vegetar por allá por España, lo llevaron por allá, cogió allá, lo llevaron al médico, tipo que no se sentó, que a los 70 años cogía un chivo corriendo y jugaba pelota como si fuera un muchacho. Le dieron un producto, bueno, usted tiene que tomar esto porque usted tiene ya 70 años, tiene que tomar 70 años, tiene 70 años, y usted tiene que tomárselo como prevención. Papá nunca tomó nada como prevención, ni mi abuelo tampoco. Pues simplemente lo dijeron los señores médicos blancos, por supuesto. Y entonces se fue, vino aquí a hacer lo que hacía, a trabajar su agricultura, pero se tomaba su lisinopril todos los días. Más nunca volvió al médico, más nunca volvió, hasta que un día no pudo orinar. Me llaman que Gustavo no puede orinar. Ah, pero bueno, que Gustavo no puede orinar. Póngame el médico. ¿Qué pasa, doctor? No sabemos porque hay que esperar el urólogo que viene de la capital, qué sé yo, qué sé cuándo. Pero le hicieron examen de orina. No le han hecho examen de orina. Le han puesto sonda, ¿no? No le han puesto sonda. Cuando me comunico con el médico, no, es que tiene una anuria, no está produciendo orina. Si no está produciendo orina, entonces efectivamente, cuando le mandamos a hacer la urea y la creatinina, la tenía en la nube. El lisinopril, porque el médico se lo puso sin ninguna necesidad, como prevención, se le comió los riñones. A mi hermana mayor vive en Estados Unidos, le mandan las drogas por paquete y la tiran al zafacón. Tienen que enterrarla porque si la ponen en la basura, oigan esto, si la ponen en la basura, hay sociólogos que van revisando la basura de cada casa y si encuentran las medicinas que la botaron, tienen problemas. Si no se la toma, tiene que esconderla, pero no la puede echar en la basura. Echarla en el inodoro, ahí sí no la van a encontrar. Entonces, con esto les digo, hay gente que llega, bueno, que el doctor me encontró la presión alta, o no, yo fui al doctor por la razón, sentí una molestia y fui al médico. Entonces el médico me dijo, no, tú estás bien, la presión está bien, pero tómate esta aspirinita para evitar una trombosis. Pero si le encuentra su presión normal, si todos los síntomas vitales están normales, ¿por qué le da una aspirinita? 1 mes o 2 meses por detrás comienza a evacuar negro. Con una aspirinita comienza a evacuar negro. Pacientes diabéticos, no uno, sino muchísimos. Los pacientes diabéticos hacen obligatoriamente hipertensión arterial. Por el daño que produce el azúcar y que produce la insulina y la metformina, Porque si no hubiera insulina o metformina química, el diabético no se deteriorara tanto. Pero la metformina y la insulina tienen efectos secundarios muy fuertes. Entonces el paciente que va confiado de la mano del médico, que el médico lo va a orientar sanamente, no sabe que el médico está asegurando su futuro. Es innegable que los médicos les quitan muchas penas, muchos dolores al paciente, le dan mucha seguridad. Pero en la inmensa mayoría, yo no he visto el primer paciente que un médico me le haya puesto una dieta, pero una dieta razonable. Ya le dije que le mandé a un endocrinólogo muy famoso, que cobra 2,000 pesos por 10 minutos de consulta, y me le mandó a desayunar la mandé porque tenía sobrepeso y no tenía fuerza de voluntad para perder el peso. Entonces, vete donde el endocrinólogo, evidentemente tiene ahí una receta para perder peso con drogas controladas y que ponen al paciente turulato. Entre ellos tenía la sandía, tenía la avena, tenía
80.000 cosas que lo que hacen es que suben la insulina y el paciente pierde peso porque le produce una anorexia terrible, pero le produce una alteración. Entonces, un problema que tienen cantidades de gente, que le digo a la gente, por Dios, por Dios, por Dios, si no me le han quitado su tiroides, no permita que se la quite, no permita que se la quite. Si no le han quitado su vesícula, no permita que se la quite. Porque si usted es una criatura de Dios, Dios no va a hacer a nadie incompleto. No lo hace incompleto. Y si le puso la vesícula, los chinos, que muchas veces aquí nosotros estamos llenos de chinos. Yo creo que los nacionales más abundantes que hay aquí, después de los haitianos, son los chinos. Y mire la sequela mortuoria, mire los obituarios de los periódicos, a ver si usted ve un chino muerto. 1 de cada 1.000.000. ¿Y por qué? Porque los chinos conocen cómo funciona su cuerpo y respetan las señales del cuerpo y saben que el cuerpo necesita un procedimiento. Desgraciadamente ahora se le ha metido una fumadera a los chinos, pero aún así no sufren de cáncer. Yo no he visto el primer chino con cáncer. Y aún fumando tanto. ¿Por qué? Parece que le dan al cuerpo el alimento. Ellos tienen sus vegetales especiales, tienen que se lo cultiven. Y entonces los chinos siguen comiendo, parece que siguen comiendo en una forma más o menos como la naturaleza de su cuerpo se lo impuso. Los órganos son como las vacas, para dar leche necesitan que le den sus nutrientes. Entonces cada órgano tiene que hacer un trabajo, pero para ese trabajo el órgano no se puede alimentar del aire. Usted tiene que darle los nutrientes para él procesar, para él poder trabajar. Siempre le hemos hablado de lo que llama el triángulo energético. El triángulo energético, que está formado por el generador de energía, el órgano que se supone que fue el origen de la vida, la mitocondria, es el que produce la energía, donde tienen que llegar los alimentos para ser quemado. Es como si fuera, perdón, como si fuera el fogón del cuerpo. Perdónenme un segundito. El alimento llega a ese órgano que se llama la mitocondria, donde es quemado para producir energía. Ahora, ¿qué resulta? Que muchos alimentos que usted le manda al cuerpo tienen lo que le llaman retardatarios, tienen sustancias que impiden para que el producto, se llaman preservantes, que están ahí para que en el supermercado se mantengan siempre verdes y aparentan estar siempre frescos. Hay una carne que está ahí en el supermercado, que está en una góndola, que usted la ve que está como recién matado el animal. Pero no, esa carne llegó, la metieron en un cuarto, la lavaron y le echaron una sustancia por encima que mantiene la carne. Se ve que la carne está fresquecita. Hasta carne blanca, que son las vísceras, aparecen como que son carne roja. Y es un preservante que tiene. Evidentemente ellos tienen en el supermercado un producto que es ablandador. Si usted lo compra, la carne se le va a ablandar, pero cuando llega al intestino necesita un proceso, y ese proceso ha sido altamente vandalizado, ha sido altamente adulterado. Entonces, hay montones de gente que tienen. En este momento se me ocurre que tengo amigos que están no solo tomándose su taza de café, comiéndose su pan con café con cremora, están desayunando, como que lo que yo estoy diciendo es un disparate. Como que es un disparate lo que estoy diciendo. Entonces, ¿por qué? Porque tienen dinero. Y el que tiene dinero vive en la abundancia. Vive en la abundancia. Y come lo que le apetezca, pero no sabe una cosa, que lo que usted se come va a pasar desde la boca. Hermano, nosotros tenemos una parábola aquí en el cuerpo que se llama el hipotálamo, que mucho tiempo antes de que usted se eche el bocado de la boca, ya le está diciendo al cuerpo lo que viene.
El sentido del olfato, ay, se me hace la boca agua. La vista, qué bonito está ese plato. El sabor, son cosas que influyen grandemente. Ahora hay muchísimas cosas que han sido copiadas casi a la perfección hasta que llega a la boca. Un dulce, una fruta, se ve una fruta muy madura, muy bonita, pero cuando usted la prueba, ahora si se la hace en una conserva, bueno, sí está dulce, y como la gente lo que busca es el dulce, pero cuando el cuerpo la prueba, dice, no, aquí hay problema. Entonces, realmente tenemos un problema muy serio con la digestión. Muy serio. ¿Por qué tenemos problemas con la digestión? Ya les he dicho, no una vez, en el anuncio que teníamos por ahí, que las plantas no encuentran con qué alimentarse. Son dos razones. El agua se lleva la capa vegetal, pero la capa vegetal que hay en la tierra para que la planta se alimente necesita ser procesada, porque las plantas producen hojas, pero no se comen la hoja entera. Esa hoja hay que procesarla. Y para procesarla, esa hoja, que es un material orgánico, para procesarla se necesita un bicho, una bacteria, un elemento vivo que está en las raíces de las plantas, que coge la materia orgánica y se la transforma a las plantas. ¿Por qué las plantas realmente producen con abono químico? No debería ser, pero las plantas, usted le da abono químico y producen. ¿Por qué producen? Porque las plantas trabajan con material inorgánico. O sea, las bacterias amigas que tenemos descomponen la materia orgánica del suelo y la raíz la puede asimilar. Si no, las plantas no la asimilaran. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el herbicida? ¿Qué pasó con el veneno que usted le echa alrededor de la mata para que mate la hierba supuestamente mala? Eso mata las bacterias orgánicas que transforman la materia orgánica en inorgánica para que la planta la asimile. Y entonces resulta que la planta, usted le echa agua, bueno, el agua tiene oxígeno y tiene hidrógeno, pero la planta necesita otra cosa. Necesita una sustancia que le llaman carbono, necesita nitrógeno, y afortunadamente lo coge del aire. Necesita nutrientes para devolverle el nutriente a usted. Ella necesita nutrientes, pero esos nutrientes no existen. ¿Por qué? Porque el elemento intermediario, el que transformaba el material que ella tenía en la raíz, no existe porque el herbicida lo mató. Y entonces, ¿qué hace el tutumpote? ¿Qué hace el empresario agrícola? No, simplemente la planta, el arroz necesita urea, le damos urea. El arroz necesita nitrógeno, toma nitrógeno. Necesita carbono, le da eso. Pero no le da la diversidad que necesita la planta, porque el cuerpo no solo está hecho de miniaturas, sino que para alimentarse necesita miniatura. Hay lo que le llaman elementos esenciales. Hay aminoácidos, que son la piedra angular de la carne, del huevo. Hay esenciales, pero hay suplementarios que el cuerpo fabrica esencialmente con los primeros. El cuerpo tiene un laboratorio magnífico en los intestinos, que con los nutrientes esenciales que usted le da, entonces él transforma y produce los otros. Se llaman minerales trazas y aminoácidos no esenciales. Entonces resulta que el cuerpo necesita, igual que las plantas, que tienen derecho a existir, como dice el poeta, el cuerpo tiene
un plantrón, una masa voluminosa que usted no va a creer que 3 o 4 libras de lo que usted tiene en el vientre, en la barriga, no es materia fecal, no es grasa como cree mucha gente. Dentro del intestino hay, sobre todo en el colon, hay de 3 a 4 libras de unos bichos vivos que se llaman probióticos. Probióticos. En un momento le dijimos que la tiroides necesitaba irremisiblemente yodo. Necesitaba yodo. Cuando la gente comía con sal de mar, la gente no tenía ese problema, porque la sal de mar tiene nutrientes que vienen de las algas marinas, y entre esos nutrientes está primordialmente el yodo, que es el elemento esencial para que la tiroides trabaje adecuadamente. Entonces, si la tiroides no tiene yodo, si la tiroides no tiene espirulina, si la tiroides no tiene los minerales traza, entonces la tiroides tiene problemas. Tiene problemas. Entonces, cuando la tiroides tiene problemas porque no está recibiendo nutrientes y el cuerpo le está exigiendo que tiene que producir hormonas, entonces se altera y manda una señal, igual que el apéndice, cuando quiere entrar material infectado del colon al intestino delgado. ¿Y qué hace el médico cuando la tiroides se altera? Él no averigua, él no hace un BTA, él no hace una prueba para ver si la tiroides está recibiendo los nutrientes que necesita para producir su trabajo. No. Esta tiroides hay que sacarla, o esta tiroides hay que darle drogas, o esta tiroides hay que quemarla para que no se haga cancerosa. O sea, simplemente porque el niño protesta o llora porque tiene hambre, entonces se le da una zurra, una pela, una paliza, simplemente porque está protestando. Entonces, cuando la glándula protesta porque no tiene nutrientes, entonces el médico le da una paliza, y muchísima gente anda por ahí, por esas calles de Dios sin tiroides. Tengo pacientes que dan pena realmente la tragedia que están viviendo, porque le han sacado, y no conforme con sacarle, esa es la ignorancia más grande que puede haber. No se conforman con sacarle la glándula, sino que entonces le dan yodo radiactivo. O sea, que el yodo radiactivo, ¿qué es lo que hace? Simplemente produce cáncer, porque todas las radiaciones producen cáncer. El médico que le va a dar el yodo radiactivo o la técnica se esconde, pero el paciente le da yodo radiactivo. Por si hay algún remanente de la glándula, claro, hay remanente porque el creador no fue tan estúpido como nosotros y sabía que en el futuro iba a haber médicos que cuando un órgano le faltaran nutrientes y protestara, entonces lo iban a sacar o lo iban a quemar vivo el órgano, ¿no? Afortunadamente queda parte del tejido tiroideo en el cuerpo, probablemente en el intestino, para que la persona siga produciendo dos cosas. Usted que conceptualiza, las dos hormonas clave de la tiroides se llaman triiodotironina y triiodotirosina, Esas glándulas, el T3 y el T4 que produce la tiroides, cuando le sacan la tiroides, por ejemplo, hay un bocio y le sacan la glándula entera, hay un problema de desequilibrio de calcio y fósforo, pero el paciente sigue produciendo T3 y T4, que son hormonas que solamente produce la tiroides, igual que el PSA es una hormona que solamente produce el páncreas. Entonces hay tejido en el cuerpo.
Si una persona le sacan el páncreas, le sacaron el páncreas o le cortaron los islotes del Langerhans donde se produce la insulina, la persona sigue produciendo insulina. ¿Cómo va a ser tan pronto? La persona sigue produciendo insulina porque el Creador se encargó de que en un lugar recóndito que nosotros no sabemos dónde está, se produzca insulina, por si el paciente en algún momento comete el error y cae en el gancho de comer almidón. Señores, yo quería, honestamente, mi propósito fundamental era hablarle de los probióticos, pero eso es algo sumamente importante. Déjeme dejarle esto, que ya tenemos que cambiar. Dos cosas, dos nutrientes que usted tiene que buscar donde quiera que se encuentren. El alga marina o espirulina también recibe el nombre de kelp. Si no consume sal de mar. Y segundo, los probióticos. Los probióticos, porque antes de que yo vuelva a hablar de eso, usted va a comer muchas cosas y muchas personas van a ir a la farmacia a comprar por cualquier cosa un antibiótico. Y el antibiótico mata esa flora normal que tenemos en los intestinos que se llaman probióticos, que son lo que le hacen así, mire, al alimento y lo desmenuzan. Desmenuzan el alimento para que puedan entrar. Y tenemos de 3 a 4 libras de eso en los intestinos, para que toda la comida, desgraciadamente hay mucha comida que tienen lo que le llaman preservantes, tienen preservantes y tienen antibióticos, sobre todo antibióticos que mata precisamente esa flora normal que tenemos. Es como cuando el petróleo cae en el mar. Cuando el petróleo cae en el mar, destruye la flora normal que hay en el mar, produciendo, ya usted sabe, alteración. O sea, quedamos en deuda porque yo, sin preámbulo, la próxima vez, yo quiero hablarle directamente a ustedes, fundamentalmente de los probióticos y el papel que juegan los probióticos, que son los lactobacilos acidófilos, que hay cantidades diferentes para diferentes cosas, y que son los guardianes internos, aparte del sistema inmunológico, son los guardianes internos del intestino. Por eso hay tantos problemas digestivos, por eso hay tantos problemas alérgicos, porque los antibióticos, los metales pesados que le dan a los vegetales y a los animales para que se puedan criar, nosotros nos los estamos comiendo y eso nos está envenenando. Vamos a un breve mensaje de su interés y cuando vengamos vamos a recibir sus llamadas al 537-0045 y 904-282 y también por el correo electrónico comunatural@gmail. Me siguen mandando sus mensajes a través del WhatsApp, que entonces ya yo cuando llegue a la casa se lo contestaré. Adelante, señor director.